Hola mis magos y magas. Continuamos con maldiciones famosas, mito o realidad. El aura de extraños misterios o causas que rodean a los desventurados que han sido blanco de estos deseos mortales ha dado pie a múltiples especulaciones. Un tema que atrae sin lugar a dudas la mirada de curiosos que intentan de alguna manera descifrar el cómo y el porqué de estas casualidades. Alguien dijo una vez que las casualidades no existen, sino las causalidades. Vamos a conocer entonces las causas que desembocaron en una maldición que casi aniquiló por completo a una dinastía. Pero antes, os recuerdo que cada miércoles hay nuevos vídeos de diferentes temáticas relacionadas todas con las ciencias esotéricas, y que si os interesa que profundice en algún tema o proponer nuevos temas, podéis dejármelo en comentarios. Si hay un personaje misterioso y enigmático, del cual es imposible dar una interpretación o intentar comprender su vida sin conocer antes las costumbres, hábitos, origen e historia del país en el cual nació, es sin lugar a dudas Rasputín. Un personaje cuya vida ha sido trasladada a varias biografías, llevada a la pequeña y gran pantalla e incluso canciones. Todo ello ha contribuido a esparcir los mitos que circulan alrededor de él. Para algunos, el Gran Mujik, para otros un místico, y conocido por todos como el monje loco. Grigori Yefimovich Rasputin, hijo de Yefim Rasputin y Anna Parsukova, nació el 9 de enero de 1869 en el pueblo de Probovskoye, en Siberia, tal como consta en el registro de la parroquia. Fue bautizado al día siguiente, nombrado en honor de San Gregorio de Niza. Era el quinto de 9 hermanos, de los que tan solo sobrevivieron él y su hermana Fedosia. Los vecinos del lugar le atribuían poderes sobrenaturales. Poseía una habilidad especial para tranquilizar a los caballos. Además lo consideraban extraño, debido a que sus extremidades se sacudían, movía los pies y siempre tenía que tener las manos ocupadas. A pesar de los muchos tics que le acompañaban, Rasputín llamaba la atención. Con su 1,93 m de altura, de aspecto algo tosco, a veces grosero, que amaba y odiaba con fuerza, su personalidad abrumadora, su carisma, su gran oratoria, unida a una mirada penetrante, fueron las habilidades que usó de forma muy inteligente en su provecho. Según el censo de 1897, nunca asistió a la escuela, por lo que Rasputín fue un analfabeto durante toda su infancia y adolescencia. El 2 de febrero de 1887, contando con 19 años, se casa con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, 3 años mayor que él, con quien tuvo 3 hijos, Dmitri, Bárbara y María. 5 años después, en 1892, abandona de forma repentina el pueblo, a su esposa e hijos, para ingresar en el monasterio de Verkhoturie. Se dice que en este convento mantuvo contacto con una secta cristiana que estaba prohibida por la Iglesia Ortodoxa rusa, conocida como los flagelantes. Estos creían que para alcanzar la fe verdadera era necesario el dolor. En este monasterio encontró como guía espiritual al hermano Makari, un asceta que mortificaba sus carnes con una cadena. Este monje asceta creía en la reencarnación y transmitió a Rasputín todas las antiguas teorías paganas sobre la metempsicosis o reencarnación. Pero no solo se mortificaban, al parecer en las reuniones de esta secta las fiestas y orgías eran constantes, y Rasputín se convirtió en un acérrimo integrante. Durante los meses que vivió en el monasterio, realizó cursos de teología. Es más que probable que su éxito como místico se debiese a su original forma de interpretar las escrituras y transmitirlas a la población. Cuando dejó el monasterio, se convirtió en un santo peregrino, a los que denominaban starets. Por 3 años realizó varios viajes de peregrinación a Grecia, Jerusalén, por la Rusia rural y países adyacentes, viviendo de las donaciones de los campesinos que encontraba a su paso, y que le consideraban un místico, que podía curar enfermedades y un profeta que predecía el futuro. Durante estos viajes recibió la completa iniciación de esta secta, llegando a conocer la muerte mística, que no es otra cosa que el acto final de una ceremonia obscena.
Fue vestido con la camisa blanca, el hábito de los espíritus y de los ángeles. Cantó y bailó a la luz de las 12 velas negras, hasta caer rendido. También fue azotado con el látigo de varas de sauce trenzadas. Como starets, enseñaba ritos sagrados, practicaba ritos mágicos en lo más profundo del bosque, en los que participaban mujeres jóvenes con las que oraba, cantaba y bailaba de forma lujuriosa. Esta fama de libertino le acompañaría hasta el fin de sus días, opacando la de místico sanador. Son muchos los datos que se disponen sobre sus curaciones milagrosas. Tal fue la fama de que estaba bendecido por el mismo Dios, que el padre Piotr lo calificó de apóstata, al tiempo que condenaba a todos los que creyesen en él. Esto solo ocasionó aumentar el número de personas que acudían de todos los rincones de Rusia. Bajo este contexto, vamos a conocer el auge, su caída y la famosa maldición. Rasputín impresionó a los dignatarios religiosos de Kazán, que buscaban la sencillez y autenticidad que encarnaba el burdo campesino de ardiente fe, que los trataba con la misma familiaridad que a sus vecinos de Prokopskie. Fue tal la buena impresión causada que lo recomendaron a los dirigentes de la iglesia de San Petersburgo, donde llegó durante la Pascua de 1903. Allí es recibido como un hombre santo. Su mirada hipnótica y su enorme carisma impresionaron al obispo Feofán, el confesor de los zares. Este le presentó a sus otros valedores en la iglesia, el obispo Hermógenes y el monje Ilidor, quienes más adelante se convertirían en sus más acérrimos enemigos. Durante los 2 años siguientes se alternan diversos excesos en el autodenominado hombre santo, entre los que destacan el consumo de alcohol y sus frecuentes visitas a los burdeles. Sus relaciones con sus discípulos y seguidores, las visitas de alcoba en su gran mayoría a mujeres de la alta sociedad, eran muy discutidas. Aunque a decir verdad sobre estos hechos, diversos historiadores y biógrafos no han encontrado pruebas concluyentes que afirmen este tipo de vida licenciosa que le atribuyen. En 1905 fue presentado a la esposa real Alejandra Fyodorovna por su confidente la gran duquesa Anastasia y Anna Wirovova, su dama y amiga, ambas casadas con miembros de la familia de los Romanov, que conocían al famoso starets por el padre Feofán. Ambas mujeres habían oído hablar de los poderes curativos de Rasputín. Los zares de Rusia escondían un terrible secreto. El único hijo varón de los zares, Alexei Nikolayevich, padecía de hemofilia, enfermedad hereditaria que origina que el organismo no sea capaz de coagular la sangre. No puede tener una hemorragia producida por heridas, caídas o cualquier tipo de traumatismo. Esta enfermedad puede producir hemorragias espontáneas que pueden poner en riesgo su vida. Tal como sucedió cuando el zarevich, que contaba con 3 años de edad, tuvo una caída accidental que le provocó hinchazón en las ingles, fiebre muy alta junto a una hemorragia interna. La zarina Alejandra mandó buscar al famoso sanador místico. La guardia del zar lo encontró en una de sus danzas con sus seguidoras. Cuando escuchó la causa de que se le buscase, cayó de rodillas y se puso a rezar con ferviente fe. Tras unos minutos, comunicó a la guardia que el zarevich estaba al borde de la muerte, que le había pedido a Dios que lo salvase, y el ataque había cesado y el zarevich se recuperará. Y tal como predijo, sucedió. La zarina creía fervientemente que la vida de su hijo dependía de Rasputín, de sus rezos. Estos, y no las medicinas que rechazaba, eran los que habían salvado a su hijo. Solo los rezos del monje calmaban los dolores del zarevich. Puede decirse que el futuro de la dinastía Romanov estaba en sus manos, ya que de conocerse la dolencia del zarevich, este nunca sería el sucesor de su padre. La zarina no solo confiaba ciegamente en las sanaciones milagrosas, también en las profecías o vaticinios de Rasputín sobre el futuro de Rusia, la cual, según las visiones del monje, aparecía ante sus ojos envuelta en una nube negra e inmensa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. Y poco a poco, cada vez se hacía más fuerte la influencia de Rasputín sobre los zares, influencia que no era bien vista por parte de la nobleza rusa. El 29 de junio de 1914 sufrió un intento de asesinato de manos de Giona Guseva, una seguidora de Ilidor. Esta la apuñaló en el estómago,
convencida de que Rasputín era un libertino y un falso profeta. Durante la Primera Guerra Mundial, sus enemigos le acusaron de ser un espía alemán e influir en la zarina, que era de ascendencia alemana. A principios de esta, el zar Nicolás II asumió el mando del ejército, dejando que Rasputín se hiciese con el control absoluto del gobierno. Lleno de poder, Rasputín designó a muchos altos funcionarios del gobierno, aunque al parecer ninguno de estos fue competente en los cargos. En 1916 designó a Sturmer como presidente del Consejo, acto que no fue del agrado por varios de los allegados al zar. A pesar de las quejas por los actos del monje, el zar no le retiró su confianza. Rasputín fue muy atacado por la nobleza, que sentían cómo eran amenazados sus intereses. Estos fueron los que comenzaron a propagar los rumores que sirvieron de caldo de cultivo para los enemigos del régimen zarista. Las cosas estaban poniéndose demasiado complicadas, por lo que el primer ministro Trepov le ofreció 200.000 rublos para que regresara a su pueblo natal. Ni qué decir tiene que el intento de alejarlo de la corte fracasó. Como también fracasó otro intento de asesinato a principios de 1916, orquestado por el exministro del Interior Alexei Yovstov. La conjura. En la noche del 16 de diciembre de 1916, el príncipe Yusupov, junto al líder derechista de la Duma Vladimir Puriskevich y Dmitry Pavlovich, orquestaron su asesinato. Aunque últimas investigaciones sugieren que también estuvo implicado el Servicio Secreto Británico, a través de un agente que residía por entonces en Petrogrado, llamado Oswald Reiner, bajo el mandato de otro agente llamado John Scale, quien participó directamente en el asesinato. El medio para atraerlo fue a través de la esposa de Yusupov, la gran duquesa Irina Alexandrovna, que despertaba un gran interés en Rasputín. Este desconocía que en esos días la gran duquesa se hallaba en Crimea. Al parecer, Rasputín había recibido una advertencia previa al peligro que le esperaba si acudía a la cita. Haciendo caso omiso de la misma, Rasputín se presentó en el palacio de Yusupov poco después de la medianoche. Para que Rasputín bajase hasta el sótano, donde le habían preparado un pequeño ágape, le dieron como excusa que la gran duquesa se reuniría con él en esa estancia una vez hubiese terminado de atender a otros invitados. Mientras esperaba a la gran duquesa, Rasputín comió 3 trozos de pastel envenenado con cianuro. También bebió varias copas de vino aderezado con una fuerte droga que había sido suministrada por un médico del hospital de Obukov, amigo del príncipe. Había cianuro en cantidad suficiente como para eliminar a 10 hombres. Esperaron a que el veneno hiciese efecto, pero no fue el caso. A Rasputín no le hacía efecto alguno. Lejos de sentirse mal, Rasputín tomó una guitarra y comenzó a cantar, según cuenta en su libro escrito y publicado por el propio Yusupov. Colérico por este motivo, Yusupov le disparó con una Browning por la espalda varias veces, una de las veces supuestamente en el corazón. Al acercarse para comprobar si había muerto, Rasputín se abalanzó sobre él y lo maldijo. Vladimir Puriskevich lo acribilló a balazos, pero Rasputín no moría. Cuando este intentó salir del sótano, le golpearon con un bastón de plomo en la cabeza, rematándolo con un tiro en la sien. Le ataron pies y manos para después lanzarlo a las aguas congeladas del río Neva. A pesar de las ingentes dosis de veneno ingeridas, los disparos y el golpe, finalmente Rasputín murió ahogado, según dictaminó la autopsia realizada en su cadáver encontrado el 18 de diciembre. Rasputín fue enterrado junto al palacio de Tsarskoye Selo en enero de 1917. Tras la Revolución de Febrero, su cuerpo fue desenterrado y quemado en el bosque de Parlogovo, donde fueron esparcidas sus cenizas. La maldición. Más que una maldición, se podría denominar una profecía, como tantas de las que se conservan. Se dice que antes de morir, Rasputín le confesó a la zarina que esperaba una muerte violenta antes de acabar el año. Según la biografía que realizó su hija María, conocemos la carta Origen de la maldición o profecía. La carta es muy extensa, por lo que solo mencionaré las partes que me parecen más interesantes. Estas dicen así: escribo esta carta, la última que quedará tras de mí. Tengo la premonición de que moriré antes del 1 de enero de 1917.
Le escribo al pueblo ruso aquello que deben de saber y comprender. Si he de morir, por la mano de gente ordinaria, especialmente por mis hermanos los campesinos rusos, entonces tú, zar de Rusia, no has de preocuparte por tus hijos. Ellos gobernarán Rusia los siguientes 100 años. Pero si he de morir por la mano de los nobles y los aristócratas, si son ellos quienes rieguen mi sangre y mi muerte queda en sus manos, entonces 25 años pasarán antes de que puedan lavar mi sangre de sus almas. Ellos tendrán que abandonar Rusia. Si tú escuchas la campana funeraria a la muerte de Grigori y sabes que uno de tus parientes es culpable por mi muerte, entonces te digo que ningún miembro de tu familia, de tus hijos y parientes, vivirá más de 2 años, y si viven, rogarán a Dios la muerte, pues verán la desgracia y la vergüenza de la tierra rusa. Poco más de 5 meses del asesinato de Rasputín comenzaron las muertes. Nicolás II fue forzado a abdicar, renunciando a su trono y al de su heredero, Alexei, el 15 de marzo de 1917, ocupando su lugar su hermano, el gran duque Miguel Alexandrovich. Este se convirtió en el gobernante legítimo, pero su gobierno solo duró un día, abdicó el 17 de marzo, pero esto no le ayudó. Fue asesinado el 13 de junio de 1918 por los bolcheviques. Estos dispararon en secreto a Miguel cerca de Perm, a 1400 kilómetros al este de Moscú, cuando trataba de fugarse. En la mañana del 16 al 17 de julio de 1918, la familia Romanov al completo fue trasladada al sótano de la casa Ipatiev, con la excusa de tomarles una fotografía. Una vez los niños se colocaron para hacerse la supuesta fotografía, los soldados entraron y les comunicaron que habían sido condenados a muerte, comenzando la carnicería. En ese sótano dieron muerte al zar Nicolás II, a su mujer Alejandra, a sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei. A los fieles sirvientes que habían decidido acompañarles en su encierro, Eugen Botkin, Ana Demidova, Alexei Trup e Iván Haritonov. Y a los perros, Ortino, un bulldog francés propiedad de la gran duquesa Tatiana, y Yemi, un King Charles de la gran duquesa Anastasia. El 18 de julio de 1918, la gran duquesa Isabel Fyodorovna, que había vivido los últimos 12 años como monja y fue fundadora de un convento en Moscú, fue arrojada a una mina cerca de Alapayevsk, acompañada de los príncipes Iván Konstantinovich y sus 2 hermanos, Igor y Konstantino, los príncipes Vladimir Pavlovich Paley y Sergio Mikhailovich, junto a 2 monjas. Para asegurarse de que estuviese muerta, los soldados bolcheviques lanzaron diversas granadas. El 27 de enero de 1919 fueron fusilados el gran duque Nicolás Mikhailovich, su hermano Jorge, su primo Demetrio y Pablo Romanov, hijo menor del zar Alejandro II. Fueron despertados por la noche en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, donde permanecían cautivos. Les ordenaron desnudarse de cintura para arriba y salir al patio. Pablo tuvo que ser sacado en camilla debido al estado tan avanzado de su enfermedad. Los grandes duques fueron fusilados junto a la fosa donde fueron arrojados sus cadáveres, incluido el de Pablo, al cual dispararon en la camilla por no poder mantenerse en pie. 84 días tras la ejecución de la familia imperial, el ejército bolchevique había eliminado a 27 personas entre amigos y parientes de los Romanov. Aunque no todos perecieron en esa orgía de sangre, Gabriel Konstantinovich fue salvado cuando iba a ser ejecutado junto con los 4 grandes duques. Fue gracias a la amistad de su esposa Antonina Neterovskaya, amiga de Maxim Gorki, el escritor revolucionario. Este, además, era amigo personal de Lenin. Le pidió un favor a modo personal de que dejase salir de la cárcel al antiguo gran príncipe Gabriel. Sufría de tuberculosis bastante avanzada y para no convertirlo en un mártir. Liberado de la cárcel, se refugió en España, donde murió en 1955. Otros miembros de la familia se fugaron aprovechando las últimas tropas del Ejército Blanco de evacuación de Crimea en 1920. En la actualidad hay alrededor de unos 30 descendientes de los Romanov en todo el mundo. Las profecías. No solo la caída de los zares es una de las profecías o maldiciones que vaticinó Rasputín y estas se cumplieron. Entre las más conocidas y que le labraron la fama de profeta encontramos las siguientes. Cada vez que abrazo al zar y a la madre,
y a las muchachas y al hijo primogénito del zar, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre los brazos estrechara cadáveres. Otras de sus profecías que se cumplieron fueron, para la Iglesia: la cruz será arrojada a la bodega, los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias. La Iglesia rusa fue perseguida y expulsada durante la Revolución Soviética de 1917. Sobre Petersburgo. Sobre Petersburgo caerán las tinieblas. Cuando su nombre sea cambiado, el imperio habrá terminado, y cuando su nombre sea otra vez cambiado, sobre Europa entera estará a punto de desencadenarse la ira de Dios. En efecto, San Petersburgo cambió de nombre 2 veces, a Petrogrado y a Leningrado, y allí se libró una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial. Pasamos a las teorías. Son múltiples las teorías que podemos encontrar respecto a la causa que motivó la profecía para algunos y maldición para otros, todas basadas en el ejecutor de la misma, el gran príncipe Yusupov. ¿Por qué él y no otros miembros de la monarquía que también deseaban eliminar a Rasputín? Y sobre todo, ¿por qué todo se realizó en el más estricto de los secretos? Diversos biógrafos mantienen que todo el desencadenante comienza en la bisexualidad de Yusupov. Este pidió ayuda a Rasputín para que le curase de tal enfermedad. Recordemos que a principios del siglo XX la bisexualidad era considerada una enfermedad mental. Lejos de curarle, al parecer, Rasputín quiso convertirle en su amante, y este fue el leitmotiv para que Yusupov orquestase la muerte del monje, tal vez para que éste no revelase el secreto de su condición. Por otro lado, tenemos la biografía redactada por la hija de Rasputín, en la que afirma que antes de dispararle, Yusupov le violó ayudado de sus cómplices. Segunda teoría. La siguiente teoría es la que implicaba al servicio secreto británico, debido a que en 1916 el Foreign Office británico envió al teniente Samuel Hoare para comandar una misión en Petrogrado. En la capital se encontraban los agentes Stephen Halley, John Scully y Oswald Reiner, un abogado amigo de Yusupov, amistad que se forjó cuando ambos estudiaban en Oxford. Según el diario personal del chofer británico William Compton de Reiner, este visitó el palacio de Yusupov hasta en 6 ocasiones entre mediados de octubre y finales de noviembre de 1916, los meses previos al asesinato de Rasputín, acto que avalaría esta hipótesis de la implicación del servicio secreto británico. Se conoce que Reiner visitó a Yusupov a la mañana siguiente del asesinato, permaneciendo con él las 24 horas siguientes. El 7 de enero de 1917, un telegrama enviado por Stephen Halley a John Scully desde San Petersburgo con la siguiente misiva: aunque las cosas aquí no han sucedido enteramente según lo planeado, nuestro objetivo ha sido claramente alcanzado. Además, este mensaje advierte de la reacción positiva de los rusos que trabajaban con el servicio secreto británico. Sobre quién cometió el homicidio había muchos rumores que implicaban a 2 oficiales ingleses. Si la primera autopsia realizada sobre el cadáver de Rasputín aseguraba su muerte por ahogamiento, dicha conclusión junto a las fotografías tomadas de la misma desaparecieron. Pero el doctor Korosotov, autor de la misma, relató lo más importante en una entrevista que le realizaron en 1917. Y en esta entrevista no menciona el ahogamiento, refiriéndose a las heridas por arma de fuego, la del pecho y la del costado. Estas habrían provocado su muerte en 20 minutos, y la de la frente la causó un arma que no debía de estar a más de 23 centímetros del cuerpo, ya que se hallaron residuos de pólvora y se realizó estando Rasputín en el suelo. En el año 2004, Derrick Pounder, patólogo forense británico, concluyó que ese orificio de bala en la frente lo provocó un Wetblade calibre 45, lo que podría probar que el tiro de gracia lo realizó Reiner. Pero al basarse esta conclusión en unas fotografías, este dato no es concluyente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor no olvides regalarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda que es totalmente gratis y que me haría muy feliz si así lo hicieras.
Eres libre de comentar y de compartirlo entre tus redes sociales y amigos. Te deseo una gran semana, que las estrellas guíen tus pasos y los seres de luz iluminen tu camino. Te envío un beso de mi corazón al tuyo. Nos vemos.